¿Ustedes saben o tienen noción de lo que viene a ser la ingeniería económica, jóvenes? ¿Aló? Bueno, para empezar, vamos a avanzar con todo lo que implica en material de teórico, ¿ya? Y vamos a hacer también la parte práctica, que ahí yo les encargo que manejemos un Excel, ¿ya? Y, no sé si la Licen les ha compartido el material, ¿ya? Porque vamos a hacer un avance y ver ejemplos tanto en Excel y paralelamente también vamos a eh, reforzar la parte teórica, ¿ya? Aguárdenme, estoy acá, aguárdenme unos minutitos, por favor. Y ahorita está compartiendo la Licen. Licen, porfa, ¿será que puede compartirlo el material? Sí, lo estoy descargando. Dicen unos Ya, minutitos. gracias, gracias, gracias.
Se ve, ¿verdad, Lice? Sí, ahora sí, por favor, si puede ir pasando la página. Van a disculpar, chicos, pero justo no ha sido mi día hoy día, ¿ya? Perdón. Bueno, a ver, vamos a ver lo que viene acá, ¿no? Según Sullivan y otros, el año 2004, la ingeniería es la profesión donde se aplica el conocimiento de las matemáticas y las ciencias naturales, obteniendo a través del estudio la experiencia y la práctica, unido al criterio para desarrollar formas de utilizar en forma económica los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad. El ingeniero civil Arthur Wellington fue pionero en la ingeniería económica, quien a finales del siglo XIX estableció de manera específica perdón, a ver, el papel de análisis económico en los proyectos de ingeniería. Su área de particular interés fue la construcción, vías férreas en Estados Unidos, y en 1930 Eugen Gahn publicó la primera edición de su libro de texto. Esto marcó un hito el desarrollo de la ingeniería económica, tal como se reconoce Grant. Se enfocó en desarrollar un punto de vista económico en la ingeniería, señalando este punto de vista implica darse cuenta de que resulta definitivo de cierto número de principios rigen en los aspectos económicos de una decisión de ingeniería, al igual que sus aspectos físicos. En 1942, y de Garma escribieron la primera edición del libro titulado Ingeniería Económica. Bueno, a ver, dentro de los orígenes, ahí nos podemos dar cuenta que va abordado el aspecto tanto, por así decirlo, tanto el aspecto matemático como científico, ¿ya? Podemos darnos cuenta que también estamos abordando un aspecto eh, analítico, ¿no? Si nos damos cuenta, la ingeniería económica va ligada a la parte analítica, a la parte cuantitativa, ¿no? Donde está basada netamente en números, ¿sí? Quiere decir que nosotros nos tenemos que basar en números, eh, definir números, establecer números y obviamente es una ciencia, ¿no? Porque llega a ser una ciencia, ya hay gente que se especializa, ya hay profesión que se especializa en el área de la ingeniería económica, donde se va a trabajar, ¿no? Esto. Entonces, el origen viene a ser bastante en un enfoque analítico, eh, en un enfoque cuantitativo, ¿no? Las características principales y, por supuesto, la parte matemática, ¿ya? Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Dicen a la siguiente diapositiva. Ya, ahorita ya estoy dando solución acá a esta máquina, por favor. Ya, definición. La ingeniería económica es una especialidad que integra los conocimientos de ingeniería con los elementos básicos de la microeconomía. Su principal objetivo es la toma de decisiones basadas en las comparaciones económicas de las distintas alternativas tecnológicas de inversión. Las técnicas empleadas abarcan desde la utilización de planillas de cálculo estandarizadas para evaluaciones de flujo de caja hasta procedimientos más elaborados tales como análisis de riesgo e incertidumbre y pueden aplicarse tanto en inversiones personales como en emprendimientos industriales. Ya, la parte de la ingeniería económica ya va ligada con un aspecto y obviamente se detona bastante el aspecto de la microeconomía. ¿Qué quiere decir microeconomía? ¿Qué entienden por microeconomía? ¿Mm?
Por ejemplo, en la microeconomía nosotros estudiamos la teoría del el comportamiento del consumidor, ¿no? Cómo nosotros vamos a tomar ciertas decisiones en compra, con los ingresos que tengamos, buscando una máxima satisfacción, ¿no? La oferta, la demanda, ¿no? De que de tanto de consumidores y la capacidad de producción que vamos a tener, ¿no? Y acorde a eso se establecen los precios y las cantidades en el mercado, ¿no? La estructura del mercado, cómo está estructurado. Por ejemplo, ahora tiene mucho que ver con lo que actualmente estamos nosotros viviendo, ¿no? En cuestión de la estructura, del contexto del país, ¿no? Obviamente, enfocándonos, va ligado también un aspecto macroeconómico, ¿ya? Pero en sí la microeconomía es la rama, ¿no? Que va a estudiar la toma de decisiones, el comportamiento de los agentes económicos individuales, ¿no? Que quiere decir consumidores, familias, empresas, y cómo se van a relacionar en los mercados específicos. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo abrir una empresa en el Brasil que en Bolivia, ¿no? Por eso ahí mismo dice análisis de riesgos de incertidumbre y pueden aplicarse tanto en inversiones personales como en emprendimientos. Por ejemplo, si yo decido abrir una franquicia de McDonald's en Bolivia, ¿me funcionará? ¿Cómo funciona el aspecto microeconómico en este país? No es lo mismo el aspecto, los factores microeconómicos en Bolivia a Brasil, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? Porque la oferta y la demanda es totalmente diferente al contexto de Bolivia y Brasil, o de Chile, o de Colombia, o de Centroamérica, ¿no? Son contextos muy diferentes. Entonces, mayormente las empresas transnacionales sí hacen estos estudios, sí los aplican. Empresas, nosotros igual, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a hacer una solicitud de un crédito de bancario, ¿no? Siempre va a pasar esto, chicos, que vamos a hacer un análisis, ¿no? A nuestro cliente en este caso, si es factible, si se puede dar el, el, el crédito, ¿no? Muchos agentes muchas personas que se dedican a este rubro, ¿no? De riesgos, sí tienen que aplicar, ¿no? Ya vamos a ir viendo los factores en por así decirles, el aspecto de las variantes, ¿no? Los indicadores, ¿no? Que nos puedan dar en este sentido este índice, ¿no? ¿Ya? Entonces, la ingeniería económica, para que se entienda, aborda en un aspecto micro y a la vez macroeconómico para poder medir, ¿no? El aspecto de la factibilidad de un proyecto, ¿no? Ya sea de una manera, puede ser en un contexto quizá de una apertura de un país, ¿no? Que muchas franquicias hacen eso al momento de abrir una franquicia, ya sea en nuestro país o en otro, o también a la vez un analista de riesgos, ¿no? Donde una persona decide adquirir un crédito o la empresa solicita un crédito, entonces se hace estos estudios, por así decirlos, de mercado, ¿no? Donde, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Donde sea mucho más factible el aspecto, mucho más tentativo, perdón, el aspecto el aspecto de, de, de que no sea tan riesgoso, ¿sí? Por así decirlo, no tengamos ese riesgo, ¿ya? Aguárdenme, ahora sí, 2 minutos para que pueda estar más cómoda. ¿Se entiende este punto de lo que vamos a ver el contexto de lo que aborda la ingeniería económica? ¿Aló?
Recording in progress. ¿Aló, me escucha? Sí, Se licenciada, escucha, ¿escucha? dice. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, se Sí, enciende. Jessy. Ya. Bueno, entonces a eso nos referimos dentro del aspecto de la microeconomía, ¿ya? Eh, por favor, no puedo ver la pantalla. Si me dan el chance de. Lice, ¿ya se encuentra en computadora? Sí, sí, por Ah, favor. ya entonces dejo de compartir o Sí. Deje de ya. compartir. Yo ya Ya. ahorita ya, gracias más bien por la colaboración. Ya. Bueno, entonces, eso chicos, para ir entrando al tema, ¿ya? Ahí nos estamos dando cuenta que netamente nos basamos en números, tomamos decisiones más certeras, ¿no? Eh, por sí, quizá en el área que ustedes van a estar dentro de lo que es la parte contable, ¿no? Se llega a ser más analítico, más tenemos, ¿no? Esa percepción de abordar en un aspecto más cuantitativo, ¿no? La parte financiera es mucho más rígida, fría, por así decirlo, porque tiene que serlo, ¿no? O sea, acá son números. Si no hay números que nos puedan mostrar que hay una rentabilidad en un proyecto, no, no funciona, ¿no? ¿Me dejo entender? Perdón, no me está dejando compartir el material. Perdón, pasamos a la tercera lámina, a la cuarta, perdón. Ya. Dentro de los objetivos de la ingeniería económica, ¿no? Tenemos el desarrollar posibilidades que se refiere a la elección que se da entre alternativas, ¿no? Está en origen. ¿Aló? Está en la primera diapositiva. Origen. La tercera. Hay objetivos. Ya. Gracias.
agradezco. Ya, tenemos desarrollar las posibilidades, se refiere a la elección que se da entre las alternativas. Es fundamental saber identificar algunas posibilidades y después conceptualizarlas, pero para el subsiguiente análisis se enfoca en diferencias. Al realizar la comparación de las alternativas se considera la primera opción referente a aquello que resulta importante para realizar la toma de una decisión, es decir, las diferencias de los posibles resultados, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos estamos dando cuenta, ya que vuelvo a repetir, ¿no? Dentro de los objetivos que van a ser cuantificables, que van a ser medibles. Tenemos utilidad, generamos ganancia o tenemos pérdida, ¿sí? Objetivos, posibilidades versus eh, diferencias que vamos a tener. Continuamos con el siguiente, por favor. Utilizar un punto de vista consistente. Los resultados posibles se deben llevar detalladamente a fin de un punto de vista definido. Considerar los criterios. La colocación de una alternativa requiere del correcto empleo de varios criterios. La evolución referente a la decisión debe considerar los resultados sectorizados en la unidad monetaria, expresados en alguna unidad de hechos explícitos. Utilizar una unidad de medición. Utilizar una unidad de medición es común para seleccionar todos los resultados adquiridos, lo cual hará más fácil el realizado de análisis y comparación de las posibilidades. Nosotros acá, ¿por qué aborda en este sentido? Porque nosotros en la parte de la ingeniería económica tenemos indicadores financieros, ¿ya? Por eso ahí mismo dice medición, ¿no? Ahí nos estamos dando cuenta, ¿qué quiere decir cuantitativo? Que se basa en números, ¿no? Nos basamos en números, ¿no? Entonces, no es lo mismo, yo les explicaba ese rato, les decía, no es lo mismo abrir en un negocio en Paraguay, en Bolivia o en Brasil, ¿no ve? Son muy diferentes, cada uno es muy diferente, cada uno tiene una metodología muy diferente. Desde el aspecto microeconómico que les he hablado anteriormente hasta el aspecto macroeconómico. ¿A qué nos referimos con macroeconomía? ¿No? Y ahí ya también abordamos en unidades de medición o criterios o puntos de vista consistentes, ¿ya? Por ejemplo, la macroeconomía es el, el comportamiento de la economía en su conjunto. ¿Qué quiere decir? En aspectos como el Producto Interno Bruto, PIB, la inflación, el desempeño de las tasas de interés y la producción nacional, ¿no? Entonces, ahí comprendemos las tendencias generales y en base a eso vemos las unidades de medición, ¿no? Que una empresa, ¿no? En este caso voy a poner el caso hipotético de una empresa transnacional, a diferencia de una empresa de un país, Bolivia versus Brasil, ¿no? Su PIB, por ende, va a ser mucho más elevado, ¿no? El aspecto de producción también va a ser mucho más elevado. ¿Por qué? Porque ahí también abordamos en conjunto a la cantidad de gente, ¿no? Que se tiene, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos alrededor de 12, 13 millones de habitantes, ¿no? Brasil nos triplica en cuestión de cantidad de habitantes, ¿no? México DF, ¿no? Que se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita, la cantidad de habitantes que tiene el México DF en este momento, son 13 millones solo en el Distrito Federal, ¿no? Estamos hablando de la capital de México. Entonces, por eso esos factores son muy diferentes a diferencia de nuestros factores que nosotros tenemos, ¿sí?
varían, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hacer explícita la incertidumbre, revisar decisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen los análisis en base, lo que les estoy mostrando, ¿no? Va en un aspecto mucho más amplio, ¿no? En cuestión de comparación de empresas, para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es la diferenciación eh, dentro de un aspecto en cuestión de empresa, ¿no? Si una empresa tiene la tentativa de invertir en su país, ¿no? A diferencia de migrar a otro país, van a ser indicadores financieros muy diferentes, ¿no? Actualmente nosotros estamos viviendo una situación de inflación, ¿no? A nivel macroeconómico, que era sabido, ¿no? O sea, se la tiene clara que era subvencionada, ¿no? La gasolina, por ejemplo, en este caso, que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a enfrentar, por ejemplo, las empresas agro esta situación? ¿Cómo van a desarrollar? ¿No? Sube, ustedes saben que sube la gasolina, sube todo, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, tiene que haber una reestructuración de costos. Hay una incertidumbre en el mercado. ¿Por qué? ¿No? Porque no sabemos todavía cómo vaya a ir fluctuando en este momento la economía. O sea, de que vamos a tener una crisis, vamos a tener que ajustar bolsillos, obviamente. Las empresas en este caso, hay medidas macroeconómicas que el gobierno está dando, ¿no? Para las empresas que puedan sobrellevar, ¿no? Este tipo de inflación. Al menos las agro, ¿no? En este caso llegan a ser las más afectadas, ¿no? Porque su trabajo va en un 100% con el aspecto de gasolina, ¿sí? O de diésel, ¿no? Porque obviamente son maquinarias para poder hacer y verificar los cultivos de soya en este caso, ¿sí? Entonces, son procesos que estratégicamente ahí entra la parte gerencial donde se tiene que tomar decisiones, ¿ya? Entonces, está claro estos puntos que estamos viendo macro y microeconómico. Por ejemplo, el PIB. El PIB vamos a ver un ejercicio bastante interesante que se toma en cuenta los indicadores del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Producto Interno Bruto, jóvenes? ¿Aló? Es el valor monetario, ¿no? Que nosotros tenemos en total de bienes y servicios, ¿no? Finales producidos dentro de las fronteras de un país en un periodo específico, ¿no? Y es el principal indicador de la salud económica de una nación, reflejando toda la actividad productiva residente, tanto en empresas nacionales como extranjeras. Se calcula sumando la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, menos importaciones, y sirve para medir el tamaño de la economía y su crecimiento. Nosotros, por ejemplo, eh, eso nos da, ese indicador nos detona el Banco Central de Bolivia, ¿no? Donde hacemos cálculos para ver en un caso de que si una empresa tiene rentabilidad abrirla acá en el país o no, ¿no? Cuando abordamos en un caso de una empresa transnacional, ¿sí? Entonces, son procesos que nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que saber identificar, porque va a haber un momento en que quizá dicen, pero dicen esto, yo no lo veo. Entiendo, pero tiene que haber una noción y un criterio precisamente para que nos demos cuenta de lo que engloba un país y cuán importante a veces pueden ser estas herramientas de una manera general de ver una visión como profesional, ¿no? Porque a la larga por ahí llegan a un cargo gerencial, tienen que tener conocimiento de estos criterios, ¿sí?
Entonces, está claro este punto de lo que viene a ser la definición de la ingeniería económica, sus objetivos, qué es lo que estamos viendo actualmente con lo que es micro, microeconomía, macroeconomía. Jóvenes, aló. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá vamos a ser más participativo porque quiero ver quién está. A ver. Sergio Subirana, ¿está? Sergio. Aló. Ivana López, ¿está? Aló. Sí, Lice. Ivana, ¿puede leer los principios de la ingeniería económica? Diapositiva uno, por favor, lea. ¿Dónde? Ay, no veo. ¿No ve? No se ve, Lice. No veo yo. Qué raro. ¿Todos ven Sí, se Sí, puede se ver. ve. Sí, Listen, se lee un poco borroso, pero se lee. ya? Hacerle Stephanie, zoom en mi brillo. A ver, un ratingo, Lice. ya. Dice principio 1, desarrollar las, en serio que no veo, Alternativa. alternativas. Así es. Necesito lente. Vamos. La selección, decisión se da entre alternativas. Las alternativas No veo, necesitan. Lice, la verdad, de mi teléfono no se ve. Ya, está bien, no se preocupe. La selección, decisión se da entre alternativas. Las alternativas No se ve necesitan nada. identificarse y luego definirse para utilizar el análisis posterior. ¿Ya? Principio, solo las diferencias entre los resultados esperados en las alternativas son relevantes para su comparación y deben tomarse en cuenta en la decisión. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Utilizar un punto de vista consistente, los resultados futuros de las alternativas económicos o de otro tipo deben desarrollarse en forma consistente a partir de un punto de vista perspectiva definida, usar una unidad en común, de medida en común, el uso de unidad de medida en común para numerar tantos resultados futuros como sea posible, simplificar el análisis y la comparación de alternativas. Ya. Yo les decía cuando hemos dado inicio a la materia y hemos visto el concepto, les he comentado, ¿no? Que mayormente toda esta rama, ¿no? Que viene a ser la ingeniería económica, economía, eh, aspectos, la parte contable, financiera, va ligada a aspecto que sea muy analítico, ¿no? ¿Y qué quiere decir analítico? ¿A qué nos referimos? ¿No? La persona analítica, ¿no? O análisis va relacionado con la capacidad de descomponer, ¿no? En todas partes para entender mejor, ¿no? Las ideas, identificando patrones, causas, relaciones y usando la razón y la lógica para llegar a conclusiones fundamentadas. Por eso decía que PAN también parte de las ciencias naturales, ¿no?
eh, es un método analítico, ¿no? Y a la vez se aborda en un pensamiento estratégico. ¿Qué queremos decir con pensamiento estratégico? El pensamiento estratégico, ¿no? Y ahí aborda la parte gerencial, ¿no? Mayormente estos casos, ¿no? Que ustedes están viendo dentro de los objetivos y dentro de los principios de la ingeniería económica, aborda en el pensamiento estratégico, ¿ya? De que es la capacidad, ¿no? Donde nosotros vamos a analizar profundamente y holísticamente una situación para definir una visión a futuro. Eh, Créanme que a veces es muy complejo tomar una decisión para la empresa. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en una decisión propia, ¿no? Nosotros acá estamos analizando una decisión que va a afectar no solamente a nosotros, sino va a afectar a un equipo en general, va a afectar y tras de un equipo abordamos en familias, ¿no? Es una visión a futuro que establece objetivos a largo plazo y diseñar planes de acción flexibles y fundamentados, ¿no? Que permitan anticipar cambios, resolver problemas y asignar recursos eficazmente para alcanzar metas, ¿no? Obviamente se aplica en un 100% en negocios. Hay personas que son bastante analíticas, ¿no? Si yo les vamos a hacer ahorita un test, me van a dar unos minutitos. Vamos a hacer un test para que ustedes mismos, yo sé que, vamos a complementar este punto del tema uno, para que ustedes mismos identifiquen qué tipo de perfil tienen, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Nos damos cuenta nosotros dentro de un aspecto profesional, en un trabajo, cuando nos desempeñamos, abordamos más por ser más analíticos o ser mucho más creativos. Yo sé que en la mayoría, al 100% son contadores, por ende, abordan más un aspecto más analítico, ¿no? Pero siempre es bueno identificar y saber estos puntos, ¿ya? De cierta forma para que a la larga, yo les digo a la larga, porque creo que todos tenemos una idea a la larga, si estamos estudiando o queriendo sacar una profesión, tenemos la idea de ejercer un puesto en gerencia, ¿no? Y todo lo que ustedes están viendo acá en el material que les estoy proyectando, eso es lo que hace un gerente. Así aborda una gerencia, hace una planificación estratégica donde analiza con la parte financiera, pueden decirlo, aspectos que van a ser indicadores financieros para ver si hay factibilidad o no hay factibilidad en un proyecto, ¿ya? Y es complejo, ¿no? Uno lo ve, digamos, en teoría abordando, pero ya cuando se está gerencialmente, la responsabilidad es mucha, ¿no? Porque repercute en una empresa donde nos están designando a nosotros la responsabilidad de cómo vaya avanzando en el año, si va a tener utilidad, si va a tener pérdida, o si se va a mantener, o si hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, ahora actualmente las empresas, ahora, ¿no? Por el día de ayer, en la noticia de ayer, afecta a las empresas que, que ha pasado este decreto, por supuesto que afecta, ¿no? Porque quizá tengamos que ver una reestructuración de costos, tengamos que aumentar el sueldo, quizá gradualmente, pero se tiene que hacer procesos porque obviamente hay una inflación, ¿no? Y tenemos que abordar esa inflación de una manera estratégica. Y ahí entran los CEOs, ¿no? La parte de gerencia donde tiene que reestructurar nuevamente cómo vamos a avanzar este 2026 para poder sobrevivir, ¿no? O para poder tener utilidad, o para poder ver que no tengamos pérdida.
¿Me dejo entender? Entonces, en todos estos procesos, en toda esta parte teórica, lo que yo quiero que quede claro es la parte de que la ingeniería económica es una rama amplia, relevante, ¿no? Que sí, entra mucho análisis, análisis crítico, pensamiento estratégico, mucho abordamos la parte cuantitativa, ¿no? Pero a la vez también tenemos que hacer un estudio, un sondeo de mercado de cómo es el comportamiento tanto de un país en los factores que obviamente afectan a la empresa, por ende, y factores internos, ¿no? Mm, Otro ejemplo que les pongo, ¿no? Claramente, si queremos abrir una sucursal, ¿no? Y que hace mucho tiempo pasó, ¿no? Fue la cuestión de Pollos Copacabana, ¿no? Acá en Santa Cruz. Eh, el éxito, por ejemplo, Pollos Copacabana tiene 50 años, ¿no? En trayectoria a nivel La Paz, ¿no? Entonces, cuando se dieron las tendencias de que muchas sucursales de otros departamentos han migrado acá por el flujo de gente que tenemos, ¿no? Santa Cruz actualmente está con 3 millones de habitantes, ¿no? A diferencia de otros departamentos. Por ende, tenemos un mayor flujo y tenemos mayor oferta y demanda, ¿no? Inició más o menos el 2017, abrió Pollos Copacabana acá en Santa Cruz. El primer año no le fue nada bien, ¿no? Me acuerdo que estaba frente al Mall Ventura, ¿no? Y cerró porque obviamente, ¿ustedes qué creen que haya sido el detonante, ¿no? En cuestión, cuando una empresa cierra, obviamente es porque los números vamos en pérdida. Pero el detonante no fue ese de Pollos Copacabana, ¿ya? El detonante, ¿qué ha sido? ¿No? Y aborda un factor netamente comportamiento del consumidor, que les he explicado anteriormente, que les he nombrado anteriormente en cuestión de, de lo que es la microeconomía. Acá nosotros, por ejemplo, en Santa Cruz, la gente está acostumbrada a comer el pollo, sus plátanos, su arroz, ¿no? Y su papa frita, ¿no? En Pollo Copacabana, al contrario, ¿no? Pollo y papa frita. Entonces, obviamente ha sido un shock. Eso es un factor que aunque no crean, el 2017 ha sido, perdón, sí, el 2017 estoy hablando, ha sido un choque, ¿no? Porque obviamente acá la gente está acostumbrada a comer así. Es un factor cultural, ¿no? Entonces, ahora nuevamente ya abrió nuevamente sus puertas, vino el 2021-2022, pero ahora sí te da con la opción de arroz. ¿Me dejo entender? Entonces, la parte gerencial, jóvenes, que netamente estamos viendo acá, ¿no? Y obviamente mm, llega a ser una parte amplia la ingeniería económica, ¿no? Vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, pero llega a ser compleja, ¿no? Porque netamente abordamos en cuestión de tomas de decisiones complejas, toma de decisiones que sean certeras, toma de decisiones que van a repercutir, ya sea para un éxito o un fracaso de una empresa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principio Principio 9, ¿no? Principio 5, ¿sí? Ok. Principio 5, tomar en cuenta todos los criterios relevantes. La selección de la alternativa preferida requiere el uso de criterio o varios. El proceso de decisión debe considerarse tanto los resultados numerados en la unidad monetaria como lo que se expresa en alguna otra unidad de medida o de forma
o de modo explícito, en forma descriptiva. Principio 6. Hacer explícita la incertidumbre. La incertidumbre es interferente al proyectar o estimular los resultados futuros de las alternativas y debe reconocer el análisis y comparación de estas, ¿no? Lo que yo les decía. Continuamos, cerramos a la diapositiva 10, por favor. Principio 7, revisar las decisiones. La mejora del proceso de toma de decisiones surge en un proceso adaptativo, hasta donde sea posible. Los resultados de la alternativa se selecciona que se proyectan al inicio deben compararse después con los resultados reales que se hayan alcanzado. Y es lo que les explicaba, ¿no? Revisar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones yo voy a tomar en mi negocio? ¿No? Acá, por ejemplo, no era en cuestión de números, de lo que les he mencionado anteriormente de esta empresa de Pollos Copacabana, ¿no? Que Pollos Copacabana es algo muy tradicional y muy cultural en la ciudad de La Paz, ¿no? Analizando ese éxito, los CEOs dijeron, bueno, abramos en Santa Cruz, pero no han tomado en cuenta, por ejemplo, el aspecto cultural, ¿no? El aspecto de comportamiento de compra del consumidor, ¿no? Entonces, por eso ahí abordamos tanto un aspecto micro y macroeconómico, ¿no? Llega a ser complejo, ¿no? Uno lo ve y dice, bueno, esto es teoría, no, no sé qué tan difícil puede ser tomar una decisión, ¿no? Es lo que por sentido común se pensaría. Pero cuando hablamos de plata, cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos de fuentes de empleo de trabajo, sí tenemos que ser bien analíticos, cautos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una responsabilidad bastante fuerte al momento de ejercerla, ¿no? El momento de decir, bueno, me es estratégico abrir esta sucursal acá, me genera utilidad, si abro, he analizado, he estudiado el mercado, hay el mismo flujo de gente acá que allá, el comportamiento del consumidor es el mismo, me pueden comprar un pollo a 30 pesos o no, o tengo que agregar algo, o qué tipo de estrategias tengo que tomar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? No es lo mismo, yo les voy diciendo, para que ustedes se den cuenta, el mercado de La Paz, al mercado de Santa Cruz, el mercado de Cochabamba, el mercado de Santa Cruz, el mercado de Santa Cruz, al mercado de Tarija. Son distintos comportamientos de consumidor, flujo de gente. ¿M? Flujo de gente me refiero a la cantidad de habitantes, ¿no? ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? ¿Está claro este punto? ¿Aló? Hola. Bueno, si el gallo otorga, entiendo que sí, está claro. Pasamos al tema 2, a diagrama de flujo efectivo. Por ejemplo, los diagramas de flujo, esto se aplica en un 100% y hacen bastante la banca, ¿no? Los banqueros trabajan y viven haciendo diagramas de flujo, ¿ya? A ver, ¿quién puede leer? Stephanie Cuellar, ¿está? Sí, listen. Stephanie, ¿puede leer, Stephanie? Ya listen. Dice diagrama de flujo de efectivo. Dice concepto, término que describe tanto los ingresos, entradas como los pagos, que son los desembolsos de efectivo.
Dice, el concepto de flujo de efectivo se refiere al análisis de las entradas y salidas de dinero que se producen en una empresa, en un producto financiero, etcétera, y tiene en cuenta el importe de esos movimientos y también el momento en el que se producen. Así es, ¿no? El diagrama de flujo ahí mismo dice, ¿no? Son los ingresos, ¿no? Como los pagos, los desembolsos en efectivo que se hacen. Por ejemplo, mayormente cuando se maneja una línea de crédito de una empresa, ¿no? Que las empresas trabajan así, para que haya fluctuación en economías, se manejan diagramas de flujo, ¿no? Para ver, es un indicador financiero, cómo va su proceso. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, a ver, ¿quién puede leer? Vamos a ver. Raúl Miranda, ¿está? Raúl, Sí, le dicen presente. vamos, Raúl, presente, lea. Ya, ya, ya. Generalmente el diagrama de flujo de efectivo se representa gráficamente por flechas hacia arriba que indican un ingreso y flechas hacia abajo que indican un egreso. Estas flechas se dibujan en una recta horizontal cuya longitud representa la escala total de tiempo del estudio que se esté haciendo. El propósito básico de la estimación de los flujos de efectivo es proporcionar información sobre los ingresos y pagos efectivos de una entidad comercial durante un periodo contable. Además, pretende proporcionar información acerca de todas las actividades de inversión y financiación de la empresa durante el periodo. Así es, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva para que quede claro a lo que nos referimos en los diagramas. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una representación gráfica que muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes van a hacerse un análisis o solicitar un crédito, ven este tipo de diagramas, ¿no? Gráficamente, hace el analista de créditos ahí estos diagramas para identificar ya con el analista de riesgos si se aprueba o no se aprueba un crédito. Ya ahí vemos como tal cual nos indica, ¿no? En la parte teórica. Egresos, las flechas de abajo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, está con un color diferente a diferencia de los ingresos, ¿no? Y paralelamente va subiendo las flechas, ¿no? Hay en tamaños diferentes, hasta la flecha 6, si ustedes ven, una flecha mucho más alta, ¿no? O sea, eso que nos da indicio que gráficamente nos está mostrando cómo ha sido eh, gradualmente el ingreso, al igual que el egreso, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende este punto, jóvenes? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A términos. No, o sea, a la diapositiva más estamos saltándonos, por favor. A la diapositiva 14. Ahí tenemos los términos, ¿no? Cómo se representan por abecedario, perdón, por letras en este caso, que tenemos BP, C, CI, P, BF, FCF, MA. I es igual a R minúscula, que representa la tasa de interés, ¿ya? I mayúscula, el interés ganado. T, tiempo expresado en periodos, meses, días, bianual, trimestral, semestral, años. 7, N minúscula, número de periodos de interés. Pasamos a la siguiente diapositiva. Términos, ¿no? Ahí tenemos BP, CCI,
y P, valor presente, capital inicial, principal, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? El valor presente puede ser un ingreso o a la vez un egreso. Un egreso puede representar, en este caso, ¿no? Obviamente el valor presente capital, pero, por ejemplo, en caso de que yo me haya solicitado un crédito en el banco, obviamente va a ser un, un egreso, ¿no? Para la empresa, porque estoy invirtiendo, ¿no? En este caso, dinero. Un ingreso, sin caso, ya voy un periodo de tiempo, se puede decir, generando activos y generando, me puede representar un ingreso. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Dos términos. DF, FM, CF, valor futuro, futuro, monto, capital final, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Representándonos tanto en el ingreso como el egreso, ¿no? Toda la cuestión de las gráficas. Continuamos, por favor. 3. A. ¿Qué significa A mayúscula? La anualidad es un ingreso o desembolso de dinero que se concreta cada determinado intervalo de tiempo. No siempre es un año, son consecuencias de pagos iguales que dan en intervalos de tiempo, meses, trimestres, semestres, años. Ejemplo, un pago de préstamo en 4 cuotas trimestrales al 12% anual, ¿no? En un banco, ¿no? Cuando salen las boletas o las líneas de crédito, un crédito, ¿no? Cómo se va a representar gráficamente para que se pueda mostrar cada cuánto el pago lo va a hacer, cuántos egresos va a tener, ¿sí? Entonces se representa de manera gráfica. Continuamos, por favor. I minúscula, la R, tasa de interés por periodo expresado en tanto por ciento. Ejemplo, 20% es igual a 20 dividido sobre 100 es igual a un 0,2%. I mayúscula, interés generado expresado en unidad monetaria, ¿no? Que significa que un depósito de $100 al 20%, el interés simple durante un año va a ser el valor final a $20, ¿no? $120, estoy ganando $20. Ahí nos está mostrando, tengo un egreso, pero estratégicamente he tenido un ingreso en un periodo de un año de $20. Continuamos, por favor. Diagramas de egresos, ¿no? Los diagramas de egresos, por ejemplo, son flechas para abajo, ¿no? Son desembolsos al inicio de un proyecto, por 300 al final de un periodo, por 600 y al final del periodo de 6 meses por 100, ¿no? Puede ser gradualmente en trimestre, semestre, ¿no? Va a depender mucho de cómo se maneje o represente la parte del área de banca. Continuamos, por favor. Pasamos a la 20. Ejemplo de diagrama de ingresos, ¿no? Ahí tenemos ingreso al inicio de un proyecto por 200, al final del periodo por 400 y al final del periodo por 300. Pasamos a la diapositiva siguiente, por favor. Diagrama de ingreso y egreso. Ahí tenemos un diagrama de flujo netamente, que se expresa el ingreso y tanto el egreso, ¿no? El balance de caja en el sexto periodo. Ahí se ha dividido en seis periodos que se han dado tanto egresos como ingresos, ¿no? Que se representa gráficamente al momento quizá de hacer un análisis crediticio, mayormente. Pasamos, por favor.
diagrama de depósito y retiro, ¿no? Que igual de la misma manera tenemos el ingreso y el retiro que representa gráficamente en flechas para abajo. Vamos pasando la diapositiva. Anualidades de acuerdo al vencimiento de pagos vencidos, igual lo mismo, pagos de anualidades vencidas o pospagables, que son sus pagos a su vencimiento, es decir, al final de cada periodo. Ya. Ahí vamos a entrar a la parte teórica. Estoy con problemas con mi computadora y voy a pasar para que comparta el Excel, la Lisen, porfa. Me aguardan unos minutitos para que le comparta a ella el Excel, ¿ya? Que quiero explicar esto de manera más cuantitativa, ¿ya? Por así decirlo. Chicos, el Excel que les estoy compartiendo a la Licen, ese ténganlo por favor para mañana. Ya ella les va a pasar este material para que podamos revisar, ver los indicadores financieros, todo, ¿ya? Por favor. Aguardemos a ver para que ella lo pueda compartir y les explico este detalle, ¿ya? Ok. Eh, Listen, ¿puede irse a la hoja que dice diagrama de flujo de caja? Ya. Ahí, jóvenes, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, ¿ya? De una representación gráfica de un diagrama, ¿no? Un diagrama de flujo de caja, ¿no? Que ahí vemos tanto ingresos como egresos, ¿no? Voy a leer el problema
Acá el Banco Visa le concede un crédito al señor Gutiérrez por un crédito por valor de 700.000 bolivianos, ¿no? Con plazo medio año. La tasa de interés trimestral es del 7%, ¿ya? El banco le exige al señor Gutiérrez la restitución de capital en 6 cuotas trimestrales iguales y además al pago de los intereses sobre saldos. Construir el flujo de caja del señor Gutiérrez. ¿Cómo construimos el flujo de caja? Para empezar, vamos a identificar el monto, ¿no? Que son los 700.000 bolivianos, la tasa de interés que nos están notificando, que es un 7%, y el porcentaje de las cuotas van a ser en 6 meses, ¿no? Porque le pide con un plazo de medio año, pero trimestralmente es un 7%, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta 5 columnas, ¿no? Que está acá, semestre, abono, interés, cuota y saldo. Acá las fórmulas ustedes ya las tienen, ¿ya? Yo todo lo que les he pasado, ¿no? Porque ¿qué aborda la ingeniería financiera? Matemática. Antes se hacía manualmente, en efecto, pero tenemos esta herramienta tan maravillosa que es el Excel, que con fórmulas podemos sacar directamente y simplificarlas, ¿ya? Entonces, en el semestre cero, si ustedes se dan cuenta, ahí hemos puesto los 700.000. Vámonos, por favor, a la columna donde dice abono. Por favor, si se puede ir. Ahí. Abono en donde está uno. No, 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 no. Ahí. Ahí nos damos cuenta que tenemos la columna, ¿no? Que está dividiendo los 700.000, perdón. ¿Cuál está agarrando? Pasa que no, lamentablemente no la tengo en mi computadora a mano. Por eso le está agarrando los 700.000. ¿Qué columna es? Por favor, si me puede ahí colaborar. Los La 700.000, B14. ya, pero Es la ¿qué nos está B14. tomando? Ya, pero lo que quiero saber es cuál nos está tomando en cuenta. Los 700.000 dividido entre el 6%. Dividido entre los 6. Sí. Ok. ¿Sí? Entonces Dividido ahí entre las tenemos 6 cuotas. dividido entre las 6 cuotas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el abono llega a ser exactamente el mismo. ¿Ya? No cambia nada, pero sí nos varía en el interés. Vámonos al lado de esa columna. ¿Cuáles nos está tomando? ¿Qué variables nos está tomando? Por favor, si nos puedes indicar, Claudia. ¿Aló? Sí, Lice. Dicen es la F21. Ya, pero yo quiero saber qué número toma la F21. Son los 700.000 por el Ujú. 7%. No podemos adivinar. ¿Cuál columna está tomando ahí? ¿Qué columna La está B15 tomando? Ya, pero ¿cuál es la B15? ¿Qué número es la B15? es el 7% tasa de interés. ¿Sí? ¿100% segura? 7%. Ya. Ahí vamos viendo, ¿no? Vamos a la cota. ¿Cómo se toma en cuenta la cota? Ahí ya tenemos una formulita, ¿no? Ahí yo mismo con la formulita y tenemos más abono, tomamos en cuenta el abono, más el interés, nos El sale interés.
la cuota, ¿no? La cuota que mensualmente en el banco el señor Gutiérrez tiene que pagar, ¿no? ¿Y cuál sería el saldo? ¿Cómo se toma en cuenta el saldo? Vamos al lado, por favor. Los 700.000 menos el abono, ¿no? Si se dan cuenta, ¿sí? ¿Está claro acá este punto? No tengo a mano, mil disculpas, chicos. La verdad no ha sido mi día hoy día. Pero yo quiero que esto si ustedes pueden abrirlo su Excel e ir identificando las formulitas para que esté claro este punto, por mí genial. Y Le quiero dicen una preguntita, este documento se lo enviará al grupo, ¿lo van a enviar? sí, sí, he notificado que voy a enviar. Ah, ya le Porque dicen igual gracias para mañana, ir mirándolo. ajá, porque igual mañana vamos a avanzar con esto, ¿ya? Entonces ahí tenemos el desglose, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la cuota y en el interés va cambiando, ¿no? Vamos cambiando, van reduciendo los intereses de 49.000, 40.000, 32.000, 24.500, 16.333 y 8.166. Hasta que la cuota hasta que el saldo llegue en cero. Bajemos abajo, por favor. Tomemos en cuenta cómo se toma en cuenta el saldo en la segunda, acá, ¿no? No lo puedo ver, la verdad, no sé cuál está. Puede poner acá clic donde está arriba, puede subir donde está lo de abono. Arriba, acá donde está el saldo, váyase de nuevo, por favor, a saldo. En la segunda columna. Subamos arriba, donde está el FX igual. Ya, no se preocupe. Ya, esto por favor, denme hasta mañana, ya, pero yo quiero que de todas maneras la Licen les va a pasar la planilla, pero quiero que se entienda, ya, están las fórmulas ahí. Yo me hubiera gustado haberles mostrado, porque obviamente entiendo del Excel, cuando uno hace las fórmulas, las entiende y se explica en mayor precisión, ¿no? Pero ahí vemos cómo se va armando un diagrama de flujo, vemos interesadamente cómo se van reduciendo los intereses y a la vez las cotas, ¿no? A medida que vamos amortizando. El abono se mantiene, pero lo que acá se gana, si ustedes se dan cuenta al 100%, es el interés, ¿no? Ahí mismo dice 40.000. Ahora hágame un favor, váyase a la tasa de interés, cámbiele el 7% sobre 20%. Ponga 20. Nada más. Si se dan cuenta, increíble, ¿no? Cómo cambia el interés cuando es una tasa de interés elevada a una diferencia a un 7%, un 20%. Por eso, por ejemplo, cuando se, de- se identifica sacar un crédito o ver qué créditos si hay a bordo al tema 1, ¿no? Nosotros tenemos que tomar decisiones certeras, ¿no? Porque los bancos, por ejemplo, en caso que queramos una línea de crédito, perdón, en este caso sacar un crédito para la empresa, ¿no? Quién sabe, quizá una inversión en una sucursal, no sé, ¿no? Pongo un caso hipotético, por ahí nos dan un interés de un 20% en un banco, interés de un 15%, interés del 17.75%. Quizá porque todos se mantienen dentro de una línea de interés, ¿no? Por así decirlo. Pero es bueno para que ustedes se den cuenta, ¿no? En base a las fórmulas, en base
a este cuadro nos representa de manera cuantitativa en base a números, poder tomar una decisión certera. Decir, bueno, yo voy a trabajar con el banco Visa, ¿no? Porque es la menor tasa de interés, mi interés es poco, mis cotas no son tan fuertes, a diferencia del banco mercantil, ¿no? Que, por ejemplo, ya por ahí el Banco Visa nos está dando un 8% en la tasa de interés, pero el mercantil nos está dando un 8,5, Banco Sol 9, ¿no? Y ahí tenemos que tomar una decisión, identificar una decisión, bueno, y nos quedamos obviamente con la mínima, ¿no? Decimos, no, pero banco mercantil nos tiene mayor factibilidad, menos trabas para poder sacar un crédito, pero ojo, puede que sean menos trabas, pero date cuenta cuánto estás pagando con el interés, ¿no? Estratégicamente es un 8%, a diferencia de un 7% que nos puede tener más trabas, pero reducimos o aminoramos un 1% en cuestión de un pago de intereses. Para eso nos sirve determinar los diagramas de flujo de caja y obviamente se representan gráficamente. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿se entiende hasta acá? ¿Está claro estos puntos? ¿Aló? Sí, Lice. Ya, entonces, esa es la diferencia. Vuelva a poner, por favor, el 7%, porque se den cuenta ahí un poco, cambia, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuánto los famosos créditos que dan los colombianos, a cuánto lo dan? A un 20%, ¿no? Ahí mismo ustedes se dan cuenta. Entonces, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta, analicen siempre, sean analíticos, críticos, aprendamos a eso, es importante ojo, tanto dentro de un aspecto profesional, tanto la parte del análisis crítico como la parte creativa, juegan un rol importante para que nosotros nos desempeñemos y podamos desarrollar un buen trabajo, ¿no? Por así decirlo, pero si abordamos de dinero, abordamos de decisiones que repercutan para la empresa, que repercutan para los trabajadores, tenemos que también basarnos en números, ¿no? Basarnos en números, ser analíticos, bien cautos, juiciosos, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Está claro este punto? Jóvenes, ¿aló? Sí, Lice. Ya, perfecto. Ok, vamos a hacer una retroalimentación. ¿Puede volver, por favor, a poner el PowerPoint? Voy a preguntar ahora para reforzar y cerrar el tema. ¿Está? Vamos más arriba. Lucía Jauregui, ¿está? Sí, licenciada. Lucía, a ver, ¿qué entiende por ingeniería económica? ¿Qué ha entendido de acuerdo a lo que hemos ido explicando? Vamos más Bueno, arriba. la ingeniería ¿Mm? económica nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Para realizar una inversión, y sobre el aspecto económico en el manejo de una empresa. Eso es lo que yo he entendido, ingeniero. Ya, está bien.
Sí, en efecto, la ingeniería económica va ligada con un proceso analítico que aborda tanto el análisis macro y microeconómico, que nos permite tomar decisiones mucho más certeras, ¿no? Referente a empresas, ¿no? Ya sea tanto en una inversión, en una apertura o en una unidad de negocio. ¿Ya? Gracias, Lucía. Me que atendido usted. A ver, María Isabel Salinas, ¿está? ¿Aló? María Isabel. Ya, no está María Isabel. Uber, Moyo, ¿está? ¿No está Uber? Raúl Miranda, ¿está? ¿Aló? Sí, Licen, presente. ¿Cómo está Raúl presente? A ver, Raúl, ¿qué he entendido por el aspecto microeconómico? Bueno, lo que yo entendí son, se podría decir, lo que hay en el mercado interno, ¿no? Que sea Ya, o sea, más viable para nosotros, con lo que trabajamos cada día, todo aquello que se puede detectar de manera más sencilla, ¿no? ya. Usted se refiere al mercado interno. ¿A qué variables nos estamos refiriendo de mercado interno? Mm. Por Del ejemplo, a ver, día a día. por ejemplo, en, por ejemplo, en lo que está pasando, ¿no? La alza de combustibles, Ujú. todo eso que se percute, ¿no? Y quizá en la empresa que llegan a subir los precios y a veces escasean también, ¿no? Los productos que necesitamos para producir. Ya. Ahí nos referimos a la cuestión de oferta y Y demanda. demás, sí. ¿Ya? Oferta y demanda, comportamiento del consumidor, nos referimos a la parte de cultura también, ¿no? Va ligado el comportamiento del consumidor, competencia, ¿no? Ese es el aspecto microeconómico. Va anexado, como usted ha dicho, un aspecto del día a día internamente, ¿no? O cómo va fluctuando internamente nuestro entorno de empresa, ¿ya? Gracias, Raúl. De nada, Alicia. A ver, ¿quién está? Esther, ¿está Esther? Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Esther. A ver, hemos hablado de macroeconomía. Macroeconomía. ¿Qué he entendido de macroeconomía? Mm, ese más se estudia en lo nacional y global, en la Ya. economía, ¿Cómo qué factores? A ver, si usted está hablando nacional y global, ¿a qué nos referimos? como la inflación. Ya está bien, en efecto, estamos viviendo, actualmente Bolivia está viviendo una inflación, por supuesto. Estamos Sí, con lo que explicó Raúl anteriormente, con con la alza de lo que viene a ser en realidad que tuviera que haber pasado, ¿no? La subvención de gasolina, que era algo irracional, ¿no? Teníamos que despertar en algún momento de ese sueño, ¿ya? Inflación, ahí vemos el PIB, el Producto Interno Bruto,
las políticas de comercio exterior, ¿no? Que actualmente es todo lo que estamos viviendo y todo lo que se está dando. ¿Por qué les abordo estos temas, chicos? Yo creo que es importante saberlos y que nos quede claro porque al año igual tenemos elecciones gubernamentales, ¿no? Y cuando salen a hablar a veces nuestros candidatos o nuestros políticos, lamentablemente hablan todo, pero menos propuestas, ¿no? Entonces, es interesante que cambiemos esta estructura, ¿no? De saber qué contextos nos tienen para proponer, cuáles son sus políticas de gobierno, a qué nos referimos dentro de un nivel macroeconómico, qué tipo de propuestas van a haber. Por ejemplo, ahora, ¿no? Que ha sido claro, el presidente actual ha dicho, bueno, vamos a quitar la subvención, pero va a haber arancel cero. ¿Qué quiere decir esto? Si traemos un- una herramienta, a ver, se me ha ido la palabra. Si traemos herramientas para, o repuestos, perdón, ¿no? Repuestos para nuestros vehículos, no tenemos por qué pagar el arancel, porque estamos con arancel cero, ¿no? De cierta forma está compensando o haciendo ciertas políticas de comercio exterior que sean mucho más amigables para que haya una fluctuación económica en el país, ¿no? Que es lo correcto, que tuviera que haber funcionado así siempre, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, chicos, ¿ya? Entonces, ahora que vamos a tener próximamente elecciones gubernamentales, alcaldías, etcétera, etcétera, vean, escuchen propuestas, ¿ya? Para mí es importante, vamos a ver igual los indicadores, igual los estamos abordando, pero si estoy tocando de este tema, quiero que tengan el criterio y la noción, ¿no? Porque a veces hablan cualquier cosa, pero menos propuestas. Entonces, abordémonos por propuestas de aquí en adelante, ¿sí? Y ahí abordamos en lo que les he hablado anteriormente, ¿no? Cuando se aborda un cargo gerencial, cuando se aborda un cargo político también, por así decirlo, un cargo de un rango alto, tanto en una administración pública como en una administración privada, tenemos que desarrollar el pensamiento estratégico. ¿A qué nos referíamos a pensamiento estratégico? Mm, a ver, ¿quién no ha participado? Fanor Cejas, ¿está? Fanor, ¿aló? ¿No está Fanor? Carlos Hugo, Buenas noches. buenas noches, Carlos. ¿A qué nos referimos cuando ha explicado el aspecto de pensamiento estratégico? Es el análisis que realizamos del presente y del futuro de una organización. Ya, pensamiento estratégico. ¿Y qué aborda? ¿El análisis de qué? De una organización, pero basándonos en qué? En variables tanto cualitativas Y como cuantitativa. cuantitativas, para poder tomar una decisión bastante asertiva en lo que viene a ser para la empresa, ¿no ve? A eso nos referimos, ¿ya? Entonces, ¿está claro hasta acá? ¿Y qué entendemos por, bueno, ahí sería toda la parte, creo que está clara la parte teórica al 100%, entonces me quedo tranquila con ese aspecto. Los diagramas de procesos, por favor, denme esta mañana. Vamos a hacer, mañana todos con su Excel. Eso les pido. Ya la Licen les va a pasar el Excel, eso no se preocupen, el material en Excel que ha mostrado ella el día de hoy,
para que podamos ir avanzando en lo que vienen a ser los indicadores financieros, ¿ya? Eso sería, jóvenes, hasta acá hoy vamos a avanzar esos puntos, ¿ya? Preguntas, dudas que tengan hasta acá. ¿Aló? Ninguna, Licen. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, ok. Entonces, hasta acá quedamos, chicos. Les agradezco y nuevamente les pido una disculpa por la tardanza. La verdad que ha sido caótico hoy día por la cuestión de lo que hay filas en general de combustible y bueno, eh, el tráfico ha sido bastante tedioso hoy día, ¿ya? Eh, gracias, les agradezco y que pasen una buena noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Licen, por la colaboración. Puede tomar lista. Gracias, jóvenes. Que descansen. Nos vemos mañana. Muchas gracias, licenciada. Hasta mañana. Que tenga buenas noches.